Buenas noches, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 24. Antes de comenzar la lectura, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu misericordia y tu amor hacia nosotros. Gracias porque nos permites estar aquí de pie, en buena salud, a todos nosotros, y también el privilegio de escuchar tu palabra leída y expuesta, y también, Padre, por el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Así, Padre, pedimos tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, haciendo un paréntesis en las ofrendas que estábamos estudiando de Levítico, yo quisiera hablar de un tema acerca de la iglesia. Hemos estado hablando sobre la iglesia y quisiera llamar la atención a este texto ahora en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 24. Perdón, Primera de Pedro capítulo 2 y versículo, vamos al 21 para leer el contexto. Primera de Pedro 2, 21. Dice así la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Verdad, aquí nos habla de Cristo, como Cristo nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. El ser humano piensa, ¿verdad? Aquí podemos ver varias cosas. El Señor dice aquí que Él era una persona paciente, a pesar de muchas cosas que le hicieron a Él. Él encomendaba la causa al que juzga justamente, no encomendaba no tomaba cartas en el asunto, etcétera. Pero yo quisiera hacer hincapié o un énfasis aquí en la obra que Él hizo en la cruz, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Yo quisiera hablar esto de la sanidad, ¿verdad? Muchas veces se habla de la sanidad y muchos que predican sobre eso, y hablando ahora de lo que son las iglesias y cuál es el mensaje, cuál es el énfasis que una iglesia debe tener en su mensaje. Y, y yo quisiera, muchas veces he escuchado predicadores citar este texto como prueba de que además de esa salvación de nuestros pecados, de esa liberación de nuestros pecados, el Señor es su voluntad siempre que por su llaga fuimos nosotros sanados de la enfermedad física. Y dice aquí, ellos citan mucho este texto: y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí no habla de enfermedad, pero si vamos al texto que cita Pedro, ¿verdad? En Isaías 53:5, vamos a leer ese texto. En Isaías 53:5, que de hecho mis alumnos en la escuela han estado memorizando ese pasaje completo, desde el 1, pero dice aquí: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces dice aquí: y por cuya herida. Llaga y herida son la misma cosa, ¿verdad? Muchas veces la gente, me acuerdo los abuelitos de antes, si uno se raspaba la rodilla, le decían que tenía una llaga, ¿verdad? Cuando empezaba a curarse. Entonces, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Pero cuando nosotros hacemos una lectura más cuidadosa, el contexto aquí es de la sanidad espiritual.
de la sanidad espiritual, y eso es patente, eso es claro en el texto, pero siempre mucha gente cuando predica, y ciertamente mucha gente en torno nuestro, siempre dicen eso, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, cuando nosotros vemos que Job, aquel gran patriarca del Antiguo Testamento, que algunos piensan que fue contemporáneo de Abraham, aunque no se conocieron, ¿verdad? Dice que él fue enfermo, ¿verdad? Le salieron llagas por todo el cuerpo. Vamos a leerlo ahí. Vamos a Job capítulo 1 y versículo 11. Bueno, vamos a Job 1:8 para considerar el contexto. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra tu presencia. Ahora, aquí fue atacado Job en sus bienes materiales. Una de las cosas que muchas de estas personas que a veces hacen un énfasis en su mensaje acerca de la sanidad física es también de la prosperidad material. Hacen énfasis en eso, y aquí vemos que Job era un hombre recto. El testimonio de Dios mismo, perdón, debo decir, da testimonio de lo recto que era Job. Y Satanás dice: eso es porque tú lo has bendecido materialmente. Y ahora Dios permite a Satanás atacar eh, sus bienes materiales, y vemos cómo quedaron, ¿verdad? Él se pierde sus hijos, pierde propiedades, pierde, pierde ganado. Dice que escuadrones salieron, mataron a sus camellos, etcétera, etcétera. Y también perdió a sus hijos. Y después vamos al capítulo 2 y versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste, contra él para que lo arruinara sin causa, fíjese? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extienda ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Ahora vamos al versículo 13 para conexión. Bueno, perdón, versículo 10. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o sin verdad necias? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces vemos que Job fue atacado en las dos cosas que muchos predican por ahí, que es lo que Dios quiere: prosperidad material y también sanidad física siempre. Y que si uno no está bien espiritualmente, quiere decir que estamos en pecado y que el favor de Dios no está con nosotros. Entonces yo quisiera hacer un énfasis en esto de la sanidad. Vemos que por su herida fuimos nosotros curados. Sabemos que el énfasis que hace el apóstol Pedro es un énfasis de la sanidad espiritual, no de la sanidad física. Y ahora, amados hermanos, cuando hablamos de eso, siempre tenemos que hablar con compasión con aquellos que están sufriendo enfermedades graves. Nosotros le damos gracias a Dios que nosotros estamos saludables, que no tenemos problemas físicos hasta el momento. Eh, y, pero eso,
y a veces quizás no podemos tener la empatía al 100% con las personas que a veces sufren enfermedades graves. Pero siempre que hablemos con enfermos, tenemos que tener compasión con ellos y saber que muchas veces nosotros nunca hemos estado en la posición que ellos están. Y cuando se habla de esto, tiene que ser con sensibilidad y con cuidado. Pero el enfoque mío no es en cuanto a los que están enfermos, sino a aquellos que predican, que es la voluntad de Dios que siempre las personas estén sanas todo el tiempo. Y cuando nosotros vemos el ejemplo de Job, sabemos que al final él tiene un encuentro, él tiene una intimidad con Dios mucho más profunda que la que tenía antes. Y él dice, de oídas había oído hablar tu nombre, ahora mis ojos te ven. Él pudo ver a Dios actuar y mostrar su grandeza en las aflicciones que él tuvo. Y entonces, amados hermanos, como creyentes, estoy hablando ahora como creyentes, porque el mundo no puede entender estas cosas, cuando pasemos por dificultad, ya sea enfermedad, cualquier otra dificultad, pero haciendo énfasis en lo que es la enfermedad física, nosotros debemos estar siempre enfocados en Dios y no en la enfermedad. Y de nuevo, sabiendo que de verdad Él se compadece de nosotros y no hay nada que pase con nosotros en la que Él no tenga cuidado. Ahora, quería darle muchos de los que creen en estas cosas declaran que sea sano. Yo lo declaro. Y Jesucristo, en su oración modelo que Él nos dejó a nosotros, la oración para nosotros, es hágase tu voluntad, ¿verdad? Otros creen que Dios siempre tiene la intención de que los creyentes sean sanados. Pero hubo personas que tuvieron enfermedades, como Jacob, el gran patriarca de la nación de Israel. Dios desencajó la coyuntura de su muslo y cogió el resto de sus vidas, cojeando. El apóstol Pablo, Dios le dio un aguijón en la carne. Algunos piensan que era problema de la vista, porque él dice, mira con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano, en Gálatas, ¿verdad? Entonces, obviamente, un amanuense, un secretario, fue el que escribió la carta. Entonces, vemos que hubo santos que estuvieron enfermos y no fueron sanados por el Señor. Y al contrario, esa enfermedad fue usada para enseñarles a ellos de depender en el Señor. Y de nuevo, amados hermanos, esto lo digo con mucha sensibilidad, porque es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Es muy fácil quizás para una persona que está saludable decir, ok, esa enfermedad es para bien, hasta que uno no lo ha experimentado, ¿verdad? Entonces, pero sí es lo que la palabra del Señor enseña, por eso digo que hay que hacerlo con amor, ¿verdad? Y a veces cuando Dios sana esa enfermedad, para gloria de Él también, lo que parecía imposible fue hecho posible. Hay algunos que enseñan también que los creyentes deberían ordenar a Dios a sanar. Yo demando de Jehová que haga esto, ¿verdad? Le enseña, la palabra enseña que le pidamos, con oración y con ruego, que se acerque uno a Dios con respeto a Él, ¿verdad? Y a veces yo escucho oraciones en donde se declara, donde se demanda de Dios. Y claro, a veces la Biblia usa una cosa he demandado de ti, pero esas demandas son basadas en cosas que ya Dios ha prometido, ¿verdad? No en cosas que Él no ha revelado en su palabra. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Como usamos eso. Bueno, vamos a 1 de Juan capítulo 5 y versículo 14. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esto estoy en 1 de Juan capítulo 5 y versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjese la palabra peticiones. Son pedidos, son ruegos, son reconocimiento de que somos dependientes de Él.
y de que en nuestras oraciones nosotros estamos pidiendo que se haga su voluntad, ¿verdad? Y claro, amados hermanos, no hay nada erróneo con pedir por la sanidad de un amigo, de un hermano, de un familiar, de uno mismo. No hay nada malo con eso. Lo que estoy diciendo es que es incorrecto lo que muchas veces la gente dice, exigirle a Dios y no solo exigirle, sino pensar que es por pecado. Fíjese que el Señor mismo le dice a Satanás, me incitaste a atacar los bienes de Job sin causa. Y cuando sus tres amigos vienen a hablar con él, lo acusan de pecado oculto, lo acusan de muchas cosas. Y al final él tiene que orar por sus amigos porque Dios los iba a disciplinar. Y amados hermanos, ¿cuántas veces en el mundo nosotros vemos a gente impía que todo le va bien? Como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tú tuviste bienes y Lázaro tuvo males, pero ahora Abraham le dijo al rico, que no se menciona su nombre, le dice, ahora Lázaro tiene descanso. Y amados hermanos, eh, en la voluntad del Señor hay misterios, hay cosas que nosotros no entendemos. También el libro de Deuteronomio nos dice, y esto más en el tema de los que todavía dicen que tienen el don de sanidad. Primero, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés, yo soy Jehová, el único sanador. Y vamos a ver aquí, y yo no sé si esta noche pueda completar este estudio, pero lo que sí quiero es que el don de sanidades que algunos reclaman tener no, nunca ha sido probado. Estas grandes campañas que se hacen por ahí, donde supuestamente hay sanidades, nunca ha habido testigos que declaren fuera de duda que así fue. Que Dios puede sanar, claro que sí, pero vamos a ver cómo pasa en la Biblia, ¿verdad? Ahora otra cosa, eh, algunos de ellos sugieren, como obviamente van cojos, van ciegos, ups, como van cojos, como van cojos, van ciegos. Voy a poner esto aquí para que el abanico no me lo lleve. Como van cojos y ciegos, algunos de ellos reclaman que, que la sanidad es gradual. Es decir, que ellos están sanando gente ciega y sorda y esas grandes campañas y que no se ve patente ahí, no se ve claramente porque es por poco a poco que va a ser. Después que ellos han recogido la ofrenda y todo y han engañado a la gente, ellos dicen eso. Pero cuando nosotros vemos a Jesús sanando en la palabra, Jesús no es inmediatamente. Y Jesús y los discípulos también cuando pasó, casi siempre fue inmediatamente. También algunos enseñan que la fe de la persona enferma es esencial para la sanidad, ¿verdad? Pero amados hermanos, el Señor Jesucristo sanó gente que ni siquiera sabían quién era Él. El siervo de Cornelio, uh, no de Cornelio, del centurión, no sabía quién era Jesús. Ni siquiera fue donde él. Y Cornelio fue y habló por él. Y fue sanado. En Juan capítulo 5, en el estanque de Bethesda, el hombre aquel que fue sano por el Señor no sabía quién era el Señor. El otro ciego que le dice a los fariseos, el ciego de nacimiento, le dice, dígame dónde está para yo ir a buscarlo. Tampoco sabía. Entonces, no depende de la fe del sanado siempre. Sí, hay dos o tres ocasiones que la Biblia dice, conforme a tu fe se ha hecho, pero siempre fue en, siempre estuvo ligado al hecho de que Cristo le perdonó sus pecados también. Y como para confirmar, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, te digo, levántate, toma tu lecho y anda.
Él le dijo, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, le dijo al que estaba encamado. Y esos dones milagrosos de sanar inmediatamente confirmaron las palabras del Señor Jesús, confirmaron lo que los apóstoles dijeron. Y eso hay que tener, ¿verdad? Tenerlo en cuenta también. También hay unos que describen que debemos hacer nuestra parte para que Dios pueda sanar. La Biblia enseña que Dios es soberano. Dios sanó a los que quiso sanar, ¿verdad? Eso es así. También algunos dicen, y a un gran predicador aquí en Puerto Rico, famoso en un tiempo, decía que los cristianos no deben ser, no pueden estar enfermos. Que si un cristiano está enfermo, que si una persona que dice que es cristiana está enfermo, no puede estar enfermo. Y hace poco una persona me hizo esa pregunta. Y yo le dije, bueno, el apóstol Pablo dijo, a Trófimo dejé enfermo en Mileto. El apóstol Pablo mismo dijo, tengo un aguijón en la carne. Él le dijo a Timoteo, bebe un poquito de vino por causa de tu estómago. Le dijo todas esas cosas. Entonces, ¿por qué no sanó así Timoteo? ¿Por qué estaba enfermo Timoteo? ¿Por qué Timoteo, siendo delegado espiritual, delegado apostólico, debo decir, es decir, que estuvo en ministerio con los apóstoles, ¿por qué él estaba enfermo del estómago? ¿Por qué cojeaba Jacob? Que habló, ¿por qué cojeaba Jacob? Profeta, patriarca, ¿por qué cojeaba? ¿Por qué Dios no lo sanó? La Biblia enseña que el cristiano se enferma y que todos vamos a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, para el creyente no hay juicio. Está el tribunal de Cristo. Y el hombre va a morir, aún los creyentes, porque los que murieron en Cristo van a resucitar. Entonces, ¿por qué morimos si el creyente no se puede enfermar? También hay algunos que enseñan que la sanidad de una persona que la sanidad de una persona puede perderse y que la persona sanada debe hacer ciertas cosas para que esa sanidad continúe. Yo en realidad no sé lo que quiere decir eso, para ser sincero. Lo leí de uno de estos maestros, pero no, en realidad no, no estoy de acuerdo con eso y voy a avanzar aquí ya que el tiempo avanza. Pero yo quisiera hablar más del registro bíblico, del récord bíblico, ¿verdad? Hay, en contraste con esto que hemos mencionado, en contraste con esto que hemos mencionado, nosotros vemos que cuando leemos en la Biblia acerca de las sanidades que hizo el Señor y también las sanidades que por medio del poder del Señor, que el Señor por medio de ellos, perdón, hizo, vemos unas características, ¿verdad? Esa sanidad fue inmediata, fue pública, es decir, hubo testigos. Segundo, tuvo lugar en ocasiones ordinarias, no planeadas. Jesús nunca vino. Jesús nunca vino. Jesús nunca vino y dijo, iba a hacer una campaña de sanidad. No, Jesús iba predicando y mientras él iba viendo necesidades, él iba sanando. Y sanaba a todos. Y hasta gente que le traían, él los sanaba, ¿verdad? No escogía a los que iban a ser sanados. Yo he escuchado testimonio, la hermana Esther una vez me contó que uno de estos maestros, sí, ¿verdad? No estamos aquí para estar mencionando nombres y criticando, a veces es necesario, pero es la enseñanza lo que nos preocupa a nosotros. Una de las mujeres de las islas más pequeñas aquí alrededor, de las islas que hablan inglés, vino aquí, tenía una hija muy enferma y ella estaba desesperada. Y vino uno de estos grandes, ¿verdad? Sanadores que andan por ahí predicando la sanidad, que tienen el don de sanidad. Y ella va allí y la hermana Esther le dice, mira, eso no va a hacer nada. Hay que confiar en el Señor, hay que seguir orando. Y se lo dijo con cariño. Pero ella insistió y la hermana Esther la llevó porque ella no tenía carro. Ella vino de verdad de viaje, se quedó con Esther con ese propósito. Y ella fue y su hija está en silla de ruedas y va. Y ya habían escogido las personas que iban a pasar al frente. Y ellos los dejaron en otro lugar.
No les permitieron ni siquiera acercarse a la persona, ni siquiera acercarse al frente, las dejaron atrás. Y ahí la señora se dio cuenta que era toda una farsa, ¿verdad? Eh, esta gente planea estas grandes campañas, claro, el plato de las ofrendas nunca falta, se recoge bastante dinero y muchas de estas personas viven unos estilos de vida, no todos, ¿verdad? Porque hubo uno aquí famoso en Puerto Rico que no vivía un estilo de vida así, pero sí muchos de ellos viven un estilo de vida de millonarios, predicando un don que no tienen. Y otra cosa muy importante, cuando nosotros vemos las enfermedades que se mencionan en los evangelios, eran enfermedades que no tenían cura médica en aquella época. La lepra no tenía cura en aquella época. El paralítico no tenía cura en aquella época y aún en la nuestra. Hay personas paralíticas que la medicina moderna nuestra no puede sanar. Jesús sanó cosas que no tenían. Los sordos y los ciegos no tienen cura. Ser ciego hoy en día no tiene cura. Ser sordo. Hoy día algunos lo pueden ayudar y no todos. No estamos hablando aquí de que era un catarro. Siempre son enfermedades graves. Y enfermedades que la medicina humana no podía hacer nada por ellas. Eso es un detalle importante. Yo no estoy diciendo que el Señor no puede sanar una gripe o una monga, pero, pero las enfermedades que se mencionan en la Biblia son enfermedades que estaban más allá del poder humano resolverlas. Y todas ellas ilustran la incapacidad del ser humano, amados hermanos. Nuestra impotencia a la hora de poder salvarnos y limpiarnos de nuestros propios pecados. El paralítico no puede moverse. El ciego no puede ver. El sordo no puede oír. Y estamos hablando espiritualmente hablando. Nosotros éramos paralíticos, sordos, ciegos, mudos, espiritualmente hablando. Todas esas enfermedades apuntan al pecado, no al pecado en las personas, sino al pecado en nosotros. Es decir, de manera gráfica apuntaban a la condición terrible que tenía el hombre. Y Cristo obviamente tenía compasión por ellos y los sanaba. Pero muchas de estas enfermedades, amados hermanos, la comodidad médica, los médicos no podían hacer nada por ellos. Y muchas de ellas todavía hoy, al día, no se pueden corregir. ¿Verdad? Algunas sí, y dependiendo el grado, ¿verdad? De la sordera, dependiendo el grado de la ceguera, dependiendo el grado de la parálisis. La medicina moderna tiene soluciones, pero no todo, ¿verdad? Entonces vemos eso, la lepra sí tiene cura hoy día, ¿verdad? Pero ya casi no hay leprosos. Entonces, amados hermanos, fue irreversible. Mucha gente que ha reclamado, ¿por qué? Porque van a estas campañas y de momento ponen música, ponen todas estas cosas, la persona entra en un éxtasis emocional de tal manera que hasta se cree que ha recibido un milagro y son víctimas de un engaño, ¿verdad? Y estas personas vuelven y se sienten mal de nuevo, ¿verdad? Cuando caen en realidad después del éxtasis emocional, caen en realidad de nuevo. Pero sabe que cuando el Señor Jesucristo sanó, fue irreversible. El cojo no volvió a ser cojo. El ciego no volvió a ser ciego. El sordo no volvió a ser sordo. Así fue, amados hermanos. El leproso no volvió a ser leproso. Y también, amados hermanos, los testigos, hasta los detractores de Jesús, hasta los que odiaban a Jesús, tuvieron que reconocer que esas cosas se dieron. Y lo querían matar por eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de perder el favor del gobierno romano. Tenían miedo de perder el poder político. Y ellos reconocían, estas cosas pasaron. Amados hermanos, no hay ninguna evidencia de estos que andan por ahí sanando de que así fue. Y lo digo porque yo tengo alumnos, tengo niños en la escuela, amigos, me preguntan, ¿y qué de tal predicador famoso aquí en Puerto Rico que decía que tenía un ministerio de sanidad, etcétera, etcétera? Y yo investigando un poquito más, porque pues yo no conozco mucho, y bueno, conozco el nombre porque era famosísimo, viajó mucho en América Latina, predicador pentecostal,
Y él decía estas cosas. Él decía que un cristiano no debe enfermarse. Él decía que por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que, que parte del ministerio de redención de Cristo era sanar físicamente. Y eso no es lo que la Biblia enseña, hermanos. También hay casos donde Dios mismo afligió, ¿verdad? No voy a entrar en esos ahora, ¿verdad? Hay que entender también que los métodos de sanidad que Dios usó, también ahora saliendo del Nuevo Testamento, amados hermanos, al Antiguo, eh, vemos que hubo sanación por medio de oración, ¿verdad? Por medio de oración. Eh, Vemos milagros por causa de la oración. Ana, en 1 de Samuel, capítulo 1, el versículo 19, no buscar todos los textos porque nos tomaría mucho tiempo. Ella oró por un niño, ella era estéril, Dios sanó esa esterilidad, ¿verdad? Ella oró. Entonces Dios usó diferentes métodos para sanar personas o curarlos de sus problemas. Moisés en Éxodo capítulo 4, cuando mete su mano en el pecho, se le llena de lepra y después se la mete de nuevo y Dios la sana. Dios le estaba demostrando algo, ¿verdad? A él. eh, Naamán, segundo libro de Reyes, capítulo 5, usted conoce bien la historia, ¿verdad? Naamán, el general del ejército de Siria, se zambulló 7 veces en el Jordán y fue sano de su lepra. Hay actos inexplicables, cosas que Dios hizo, ¿verdad? Por ellos. Este, Hay enfermedades inexplicables. Mefiboset, ¿verdad? El nieto de Saúl, su mamá se cayó con él y él quedó paralítico. Entonces no sabemos, ¿verdad? Y nunca fue sanado, pero estuvo en la mesa de David toda su vida, el resto de su vida, cuando él llegó allá. Entonces Dios sanó a incrédulos también. Naamán no era creyente cuando llegó allí. Naamán hasta se enojó con el profeta Eliseo, porque dijo, no salió a verme, yo que le traje regalos, yo le traje todo esto. Y fueron sus siervos que le dijeron, mira, si te dijera que hicieras gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si hicieras algo tan sencillo como zambullirse 7 veces? Nada más no era creyente, él creyó después. Sí, creyó después. Y vemos que esas señales fueron necesarias para muchas personas para conocer al Dios verdadero. Amados hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. No necesitamos, yo no necesito ser sanado a un cojo para que crea en Dios, ¿verdad? Hay muchos que dicen eso. Yo me acuerdo un señor, cuando yo estábamos predicando en Texas, él venía a nuestras reuniones del Evangelio y él decía, no, yo tengo una Biblia y la pongo en el borde de la ventana y ahí yo siento que Dios me da sanidad. Y yo le dije con mucho cariño a él, hermano, bueno, le dije Señor, ¿verdad? No sabía si era hermano de verdad. Le dije, es necesario leerla, es necesario aprenderla, es necesario ponerla en práctica. La Biblia no es un amuleto, ¿verdad? Y Dios no es un amuleto tampoco. Dios es Dios sobre todas las cosas. Eh, Dios sanó a Nabucodonosor de su locura. Nabucodonosor en el libro de Daniel, Daniel capítulo 4, pierde la mente. ¿Por qué? Porque se creyó tan y tan gran cosa que Dios tuvo que bregar con él y él perdió la mente y vivió como un animal por muchos años hasta que volvió en sí y empezó y después de eso fue que creyó en Dios, no fue antes. Eh, y estos son algunos ejemplos para que veamos que no es la fe mía la que me sana, es el soberano Dios el que sana. Entonces, amados hermanos, sí, nosotros oramos porque tenemos fe en Dios, pero no es por la fe nuestra que vamos a ser sanados, es por lo que Dios dice, porque aquí como hemos visto en la palabra de Dios, hay incrédulos que fueron sanados. Y que Dios usó esa sanidad para mostrar su poder. Y amados hermanos, Dios lo puede hacer hoy. Pero decir que hay un ministerio de sanidades milagrosa, de que hay pastores, de que hay evangelistas, de que hay maestros, de que hay sanadores, no es así. Y hay unos textos, hay unas objeciones que se pueden decir, pero eso lo vamos a hacer más adelante, amados hermanos. Yo quisiera
Hay algunos que dicen también, algunos de estos maestros, que dicen que Dios, que si tú vas al médico, tú no confías en Dios. Bueno, yo les diría que el Señor Jesucristo dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médico. También se puede decir que Lucas era médico, el médico amado. Y si uno lee el Evangelio de Lucas, él narra con más cuidado las enfermedades y explica lo que había, porque él conocía las enfermedades. Era médico, pero Lucas era médico, ¿verdad? Si vamos al registro de las sanidades, en el Antiguo Testamento hubo milagros de sanidad. En los Evangelios hubo milagros de sanidad. En el libro de los Hechos hubo milagros. Cuando llegamos a las epístolas, casi no hay sanidades. Amados hermanos, la palabra de Dios está siendo completada. Y es el testimonio que Dios nos va a dejar para que nosotros podamos tener fe en Él. Y, ¿verdad? Vamos a, vamos a leer unos textos. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 13, y con esto terminamos, amados hermanos. Gálatas 4, 13 al 15. Gálatas 4, 13 al 15. Gálatas 4, 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, a causa de una enfermedad. Dios usó esa enfermedad para que quizás él no pudiese moverse de allí y predicarle a los Gálatas el Evangelio. Versículo 14, y no me despreciasteis, ¿verdad? Ah, esto es un enfermo, Dios no está con él, ¿verdad? No me despreciasteis, ni desechasteis, perdón, por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, ¿verdad? Como un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y ahí es que pensamos nosotros que su enfermedad quizás era de la vista, ¿verdad? Él dice también, mirad, al final de la epístola, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿verdad? Y nosotros ahora, mientras nosotros avanzamos en edad, ahora mismo yo tengo esta Biblia aquí con letras muy grandes, ¿verdad? Para poder ver mejor después de un día cansado de corregir muchos exámenes. Pero, amados hermanos, vemos ahí cómo Pablo estaba enfermo. Vamos a Filipenses 2.25. Vamos a Filipenses 2.25. Filipenses 2.25. Filipenses 2.25. Filipenses 2.25 dice así la palabra de Dios. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Fíjese, Epafrodito se entristeció y se angustió porque se enteró de que los hermanos en Filipos habían escuchado que él se había enfermado. Y él estaba triste porque ellos estaban preocupando por él. Hermanos, la actitud que muchas veces vemos en nuestro día es que la gente, cuando tiene problemas, quiere que la gente se enfoque en ellos. Sin embargo, aquí nosotros vemos lo contrario. Nosotros vemos Epafrodito no quería que supieran que estaba enfermo, para que no se preocuparan por él. No estoy diciendo que eso tiene que ser siempre así, amados hermanos, pero nos dice a quién ponía el primero, como Cristo puso a otros primero que a él mismo, ¿verdad? Y Pablo dice, y Dios tuvo misericordia de él, que no se murió, estuvo enfermo casi hasta la muerte, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza,
Pablo tenía mucho amor por él, y si hubiese muerto él, se hubiese puesto muy triste. Así que él dice que Dios tuvo misericordia de Epafrodito y de él también. Amados hermanos, Dios se compadece. Y eso por eso yo digo, nosotros tenemos que tener compasión con aquellos que están enfermos. Y si es posible visitarlos y orar por ellos y tratar de identificarnos con lo que ellos sufren. Epafrodito, un mensajero, un hombre de Dios. Ya les mencioné a Timoteo, que estaba enfermo. Ya les mencioné a Trófimo. Eso está en 1 de Timoteo 5 y 2 de Timoteo 4, si lo quieren leer más adelante. Y bueno, amados hermanos, el Evangelio no es hablar de sanidades y de prosperidad y de dinero y de que todo te va a ir bien. El Evangelio son las buenas noticias acerca de nuestro problema principal, del pecado, y no de nuestras enfermedades, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muchas veces, y esto lo menciono porque muchas veces, muchas personas en los lugares que Dios me ha dado el privilegio de llevar el Evangelio, siempre me están hablando de enfermedades, pero no hablan de su pecado, ¿verdad? La expiación de Cristo enfoca la atención a nuestros pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz está enfocado en nuestros pecados y nuestras iniquidades, como dice Isaías 53, y no en nuestras enfermedades. No en nuestras enfermedades. Si usted lee Levítico capítulo 16, la ley del leproso, usted se va a dar cuenta que el leproso era sacado fuera. El enfoque no era la enfermedad, el enfoque era la separación de lo contaminado de lo limpio. Ese era el enfoque, no era la enfermedad. Cristo murió por nuestros pecados y no por nuestras enfermedades. 1 Corintios 15:3, este es el evangelio que Dios ha predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje. Murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? No murió por nuestras enfermedades. Cristo fue hecho pecado, no enfermedad, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Para que fuésemos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Cristo perdonó nuestros pecados, no nuestras enfermedades, ¿verdad? Cristo se dio por nuestros pecados, no por nuestras enfermedades. Nuestros cuerpos son corruptibles. Estamos en la carne todavía. Este cuerpo que no ha sido transformado y va a ser transformado el día del arrebatamiento o o si morimos antes, cuando resucitemos y estemos para siempre con el Señor. Todos moriremos físicamente, ya lo he mencionado, ¿verdad? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nuestra esperanza es el cielo, no es la sanidad, amados hermanos. Y sí, de nuevo, insisto, oremos por aquellos que están enfermos, tengamos compasión con ellos, tratemos de identificarnos, ¿verdad? Hay personas que tienen enfermedades graves. Mi énfasis aquí no es en las personas enfermas, es los que enseñan y le dan falsa esperanza a personas que están siendo engañadas por falsos maestros, que hacen falsas promesas, que enseñan cosas que la Biblia no enseña, amados hermanos. Enfermos siempre tendremos entre nosotros, pobres siempre tenemos entre nosotros. Y el Señor nos ha dado el ministerio de la consolación para que podamos ser consoladores de otros. Y quizás hemos pasado por problemas nosotros mismos para nosotros poder identificarnos con otros. Y que así sea, amados hermanos, ¿verdad? Que nuestra énfasis sea siempre el Evangelio del Señor Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este mensaje, ¿verdad? Lo siento porque en nuestro país hay tanto énfasis en que Cristo vino aquí para sanarte tus enfermedades. Sí, Él puede hacerlo, pero el énfasis es los pecados, ¿verdad? Eh, y, y eso es lo que la palabra enseña, amados hermanos, y que así sea, ¿verdad? Que predicamos ese santo evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, pues es poder de Dios. Que así sea, amados hermanos. Vamos a orar.